Bueno, vámonos con Pedro Fernández, nuestro historiador. Esta mañana nos va a hablar de la Guerra de Reforma. ¿Qué tal, amigos de Expreso en la Mañana? Siguiendo con aquellas guerras olvidadas en nuestro México del siglo XIX, además de la guerra de castas existe otra más, que sí se nos enseña durante nuestra educación en la primaria, en la secundaria, etcétera, que es la Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años. No, estos nombres no describen exactamente lo que fue esa guerra. La llamada Guerra de Reforma, peleada a finales de la década de los 50 y que culmina en principios de los 60, es una verdadera guerra civil entre los mexicanos que nace con la Constitución de 1857. Si bien las leyes de reforma eran leyes ya necesarias y largamente pospuestas por México en el siglo XIX. ¿Por qué sucede todo esto? Porque es una constitución impuesta a partir del triunfo de una sola facción de México durante una revolución. Es decir, la revolución de Ayutla de 1854 empodera a los liberales que, a través de esta constitución del 57, van a plasmar su punto de vista y solamente su punto de vista en esta constitución sin consultar a la otra parte del país, que es nada más y nada menos que la mitad del país. Y entonces, al imponer sus propios puntos de vista sin consulta y sin consenso, tenemos entre las manos una terrible guerra fratricida llamada glamurosamente Guerra de la Reforma. Eso sí, al final tenemos un recuento catastrófico, un recuento que se nos eriza la piel cuando lo oímos, cuando hablamos de 200,000 mexicanos muertos, matados por otros mexicanos. La guerra de intervención francesa que vendrá después, como la batalla de Puebla, el imperio de Maximiliano, incluso la guerra contra Estados Unidos, arrojan cifras que verdaderamente son caricaturas frente a las cifras de muertos que tenemos durante esta guerra de los 3 años. Al final del día, el triunfo de los liberales, la resistencia en contra de Francia, va a dar origen al Estado moderno mexicano ya consolidado con Porfirio Díaz en las décadas subsiguientes. Soy Pedro Fernández, historiador.